Cuando uno viene a la zona céntrica de Montevideo en auto, sabe dos cosas. Hay poquísimos lugares donde parar sin tener que pagar estacionamiento tarifado y conviene tener cambio para darle a los cuidacoches. Un proyecto de decreto que está estudiando por estos días la Junta Departamental Capitalina vincula justamente esos dos factores. La iniciativa, presentada por el edil nacionalista Fabián Bravetti, establece una serie de derechos y obligaciones para las personas que cuidan vehículos de manera formal. Se prohíbe la actividad de cualquier persona que no esté inscripta en un registro especial de cuidadores de vehículos que se crea en el decreto. Lo que más ha llamado la atención es la posibilidad de que los cuidacoches con más de un año de antigüedad obtengan un ingreso fijo, que saldría de la recaudación del estacionamiento tarifado. Otros elementos, según este proyecto, los cuidacoches deberían cumplir jornadas de 8 horas y, si faltan más de 5 días en un periodo de 2 semanas, sin la debida justificación, su permiso podría ser revocado. Además, la única tarea que podrían realizar los cuidacoches, si prospera esta iniciativa, es de asistencia al momento de estacionar y de vigilancia de los vehículos aparcados. No podrían ocupar veredas y espacios públicos con objetos y o pertenencias que no sean para tomar asiento, hacer uso de silbatos u otros elementos sonoros, tampoco ocupar espacios para estacionar a modo de reservas, lavar autos durante el desarrollo de la actividad, ni tomar alcohol o drogarse, tampoco recurrir a terceros para que hagan su propio trabajo o transferir a otros su carnet habilitante, y tampoco hacer las veces de agentes de tránsito. La fiscalización de estas obligaciones sería llevada a cabo por la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Además, la iniciativa crea un mecanismo de denuncia anónima para reportar presuntas faltas. En la exposición de motivos, el edil Bravetti afirma: Montevideo tiene un problema cada vez mayor frente a la falta de regulación y control efectivo de la tarea de los cuidacoches. Hoy en las calles de la ciudad no existe control efectivo de la Intendencia sobre la tarea y priman los abusos, las presiones para recibir dinero, la ocupación indebida de lugares e incluso los conflictos sobre quién puede o no cuidar en cada cuadra. Vamos a profundizar en este tema que incluso días atrás tratamos acá en La Tertulia. Para eso nos acompaña justamente el autor de esta iniciativa, el edil nacionalista Fabián Bravetti. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, por la introducción también al proyecto y la posibilidad de poder profundizar y entrar en algunas cuestiones y dudas que puedan ir surgiendo sobre esta iniciativa. El punto de partida para la presentación de este proyecto es el censo, la cantidad de personas que contestaron que trabajan de cuidacoches y que dijeron que, por ejemplo, no van a un refugio para no perder la cuadra en la que trabajan. Han habido 2 puntos de partida para este proyecto. El primero fue la cantidad de reclamos de los vecinos que hemos recibido en cuanto a una propuesta básica que nos han hecho, un reclamo básico que ha sido: hagan algo por favor con el tema de los cuidacoches. Nadie controla, nadie hace nada. En la Junta los ediles reciben ese reclamo. Hemos recibido, sí, hemos recibido en reuniones informales también con vecinos, en recorridas, nos dicen nadie hace nada, nadie controla, llamamos a la intendencia y no nos dan respuesta, y eso fue lo primero que nos encendió las alarmas para empezar a estudiar la normativa vigente y qué podíamos hacer. Y lo segundo también fue el factor social de una población que ejerce como cuidacoche, una población en una situación de extrema vulnerabilidad, que también el último censo del MIES relevó que, por ejemplo, más de la mitad de quienes duermen en la intemperie en calle declaran ejercer como cuidadores de vehículos o en la limpieza de vehículos. Entonces, esos distintos factores, la problemática y el reclamo ciudadano y también el factor del fenómeno social, fueron los que nos llevaron a estudiar este proyecto y a presentarlo en las últimas semanas. Ahí repasaba, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, al menos 713 personas que duermen en la calle trabajan cuidando y limpiando coches. De las respuestas que estas personas dieron a los censistas sobre por qué, por ejemplo, no optaban por acudir a un centro del MIDES, surgió un dato que dicen desde la cartera es preocupante. En general, ¿qué responden estas personas? Bueno, cuido autos por acá y si me voy a un refugio me sacan la cuadra. A eso, entonces, ese era otro de los aspectos que usted quería atender. Exactamente, porque justamente eso se da porque la actividad irregular que no controla la Intendencia de Montevideo queda regulada
por la ley, hablando en términos criollos, el más vivo. O sea, el más vivo en la calle es el que manda, es el que dice dónde se puede cuidar, quién no. Y en la intendencia, no tener control y no tener fiscalización de una tarea que es de su competencia, lleva, por ejemplo, a este tipo de situaciones, que algunos deban dormir. No tener control, porque desde la intendencia se señala, ya es un aspecto, una tarea que está regularizada, ¿no? Los cuidacoches habilitados son los que tienen permiso, los que solicitan permiso, tienen carnet, tienen chaleco identificatorio. Y se señala que se los regula. Para usted no es suficiente. Y no porque no es un control efectivo y no es una regulación efectiva cuando hay más cuidadores que están en la irregularidad que los que están en el registro de la Intendencia. Si hay 780 que están en el registro y se estima que hay en el entorno de los 1000 que no están registrados, eso nos demuestra una realidad donde las políticas que está llevando adelante la Intendencia no están siendo efectivas y llevan a estas situaciones, a que algunas personas, justamente como dicen, deban dormir en una esquina, en la calle, para cuidar su lugar al otro día y que no venga otro y que se los quite, ¿no? Entonces, por eso también buscamos... Le habrán dicho, usted le tira la responsabilidad a la Intendencia. ¿Qué pasa del gobierno nacional? Porque es un tema de política social también, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Y también por eso hemos consultado y hemos intercambiado con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Programa de Protección Social, con la directora de Protección Social del MIES, también para conocer determinadas causas, los mecanismos que hay también para que estas personas puedan acceder a centros de pernocte MIES, pero también nos encontramos con otros factores que hacen que muchas personas que tienen la posibilidad de repente de poder acudir a un centro de pernocte MIES, porque lugar hay, cupos hay como nunca los hubo, ¿por qué no lo hacen? Y encontramos dentro de esas situaciones algunas como esta. Y por eso también lo que nosotros buscamos con esta normativa es de cierta manera complementar también en lo que son las políticas públicas de atención a este tipo de población. Obviamente que no es echarle la pelota a la Intendencia en este tema, porque en realidad lo que nosotros queremos que la Intendencia sea responsable es en el control y en la regularización de los cuidadores de vehículos. Después hay otros aspectos complementarios, como por ejemplo cómo podemos desde esta regulación favorecer que las personas que están en situación de calle y ejercen como cuidadores de vehículos accedan a los programas que tiene el MIES. Ahora hablamos enseguida de eso. Le propongo, hagamos un pantallazo un poco de la realidad de los cuidacoches de Montevideo. La producción de Perspectiva conversó con algunos cuidacoches para conocer un poco esa realidad, ese panorama el que viven día a día. Vamos a escuchar algunos fragmentos para seguir armando este contexto que, como queda de manifiesto, es complejo, es diverso. Este es Daniel, cuidacoches peruano que vive hace 23 años en Uruguay y que luego de desempeñarse como guardia de seguridad y en el rubro de limpieza, trabaja ahora hace 10 años en la Plaza Independencia. Esto nos contaba sobre la plata que gana en un día de trabajo. Por ejemplo, hay días y días. Hay días, por ejemplo, que lleva 600, hay días que te puedes sacar hasta 1000, pero hay que estar todos los días, hay que estar 8 horas, y en 8 horas 600 pesos a veces no llegas, porque hay que comer. Y para llevar para tu casa, claro. Hay gente que paga pensión. Entonces, como le digo, hay días y días. Hay días que en 8 horas tú tienes que comer. ¿Y cuánto te gastas? Está todo caro, 200 pesos por lo menos en comida. Te quedan 400 y para la noche. Y si pagas pensión, yo pago pensión. ¿La pensión cuánto sale más o menos? 300 pesos por lo menos por día. Más la comida son 500. Y si sacas 600, 700, y de noche, ¿qué comes? No te queda nada. No queda nada. Este caso, el de Daniel, por ejemplo, es una muestra de que los cuidacoches son gente que vive muchas veces en el día a día, ¿no? Sí, en una situación de extrema vulnerabilidad. A ver, la calle para muchos de ellos es el último sostén que tienen. Y también, de cierta manera, lo que nosotros buscamos con este proyecto es dignificar la tarea en cuanto a que, bueno, si la calle es el último sostén que han tenido, ¿por qué no también que la calle sea y que la tarea de cuidar de vehículos sea el primer sostén que tengan para quizás sostenerse y dar un impulso a salir adelante? Por eso nosotros también hablamos no solo de la regularización, de la formalización, de la prohibición de la actividad irregular, sino también de la dignificación en cuanto a poner este tema sobre la mesa. Esto que estamos haciendo hoy, discutiendo su tarea, hoy mostrando y escuchando el audio de Daniel, también dignifica de esa manera. Y si generamos políticas como, por ejemplo, la posibilidad de conveniar, de buscar algunos otros mecanismos y herramientas para la regularización y formalización, estamos contribuyendo a eso, me parece. Usted me decía, abordando este tema, ha hecho otros relevamientos así de este tipo, con lo que gana más o menos un cuidacoche, ¿no? A ver, en el caso de Daniel, 600 pesos por día. El día que gana menos, porque decía, hay una franja que varía bastante, ¿no? Puede variar bastante, de 600 a 1000 pesos, en una zona céntrica como es la Plaza Independencia. Ahí trabajando todos los días, incluso fines de semana,
serían unos 15.000 pesos por mes, más o menos, si gana 600 pesos. Sí, exactamente. Y Daniel está en una zona privilegiada de la ciudad, acá en Plaza Independencia. Nosotros los relevamientos que hemos hecho en zonas buenas, como ellos dicen, les dan un entorno de unos 500 pesos por día, que obviamente para muchos de ellos es la plata para pagar la pensión, para pagar el plato de comida de la noche, y así viven en el día a día. Y como decía Daniel, muchas veces 8 horas haciendo un esfuerzo enorme, como todos los trabajadores, pero también no solo viviendo al límite, sino también sin la posibilidad a veces de poder, sin la posibilidad en realidad de poder aportar como otro trabajador a la seguridad social, acceder al FONASA, a muchos derechos que no los tienen, pero que ejercen como trabajadores y que muchos de ellos cumplen un rol social y un rol en la ciudad que es reconocido incluso por muchos vecinos. Después están otras cuestiones que aparecen y donde se entra el debate de quiénes cumplen o no con ese fin, y vamos a entrarle ahora, pero creo que por eso está bueno analizarlo en profundidad y ver qué políticas podemos generar para regularlo y formalizarlo. También hay muchos cuidacoches que son ex reclusos, personas liberadas, ¿no? de la cárcel, que cuando salen no tienen otra salida. Y es más, de hecho, el aumento de la cantidad de reclusos seguramente trae aparejado un crecimiento en la cifra de personas que necesitan recurrir a este trabajo, ¿no? ¿Es un dato que tiene en cuenta? Sí, eso es algo que hemos analizado, sobre todo también porque claro, muchas personas que son ex reclusos ni siquiera con el sistema actual que hay de registro de la Intendencia pueden acceder al registro de cuidacoches, porque en uno de sus requisitos plantea que deben de tener el certificado de buena conducta, que eso es algo que nosotros buscamos quitar en esta nueva reglamentación, porque no tiene ningún sentido ni coherencia con la realidad, cuando sabemos que muchos de ellos son personas que estuvieron en prisión y que la posibilidad que encuentran de poder hacer los primeros pesos, de poder sostenerse en el día a día, es a través de esta actividad. Entonces también es una forma de que si nosotros la reglamentamos, la formalizamos y la dignificamos, también estamos contribuyendo a sostener esas situaciones que hoy en día ya de hecho se dan, porque el fenómeno social de los cuidacoches está instalado hace más de 30 años prácticamente en el Uruguay. Lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido mirar para el costado, permitir ciertas situaciones, ciertos abusos, ciertas circunstancias que generan problemas de convivencia con los vecinos sin hacer nada a cambio, y generar algunas políticas de, un registro, darles un chaleco, que no ha sido realmente efectivo y que hoy en las calles no hay un control efectivo de la actividad. Vamos a otro testimonio, en este caso el de Juan Carlos, un hombre de 66 años que trabaja como cuidacoche desde hace 6 años. Antes se desempeñaba en tambos, hasta que, se quedó sin trabajo. Y nos explicaba cómo su trabajo va más allá de cuidar los autos y de ayudar a estacionar, sino que implica un conocimiento del barrio y de los personajes que se mueven en él. Tenés que conocer también el barrio, la gente está en la vuelta, ahí como... en la vuelta. Yo ya conozco todo acá, ya. Al hombre, o sea, alguno más complicado o algo ya lo tenés al hombre de acá, el hombre de la tienda, cuando viene yo le ayudo a abrir las persianas, él guarda la camioneta ahí, yo le abro el portón, le guardo la camioneta, viene para la tienda, cuando se va, yo le abro el portón, yo le pongo en el medio para que saque la camioneta, yo voy y cierro cuando se va. Y después acá me conoce todo el mundo, y me quieren en pila porque yo a los que te dije los tengo así, cortitos. Sí. Y hay mucha gente complicada acá, muchos personajes. Sí, hay mucho. Acá había uno antes que cuidaba coche, que, dice que era fatal, se metía con Dios todo el mundo. 2 por 3 pasa acá, pero yo ya le paré el carro 3 veces, viste, no. Conmigo sabe que no, claro. Que tiene suerte, viste. Canario, andate porque si no te doy, yo sé lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos de la Intendencia, llamar a la policía, claro. Llamamos a la policía, viene la policía. Y aparte a nosotros la policía, de acá la primera, cada tanto los viene y los registra. ¿Está todo bien, muchachos? Sí, está todo bien. ¿Está todo bien, veterano? Sí, por ahora está tranquilo. Cualquier cosa avise nomás. Claro. Si viene alguno vivo. Ahí la idea que daba el testimonio de Juan Carlos va en línea con lo que usted decía de, el rol social, ¿no? Que cumplen en algunas zonas de la ciudad, que cumplen algunos cuidacoches, podemos decir. Ahora, estos 2 testimonios que escuchamos también es cierto que son cuidacoches que están registrados en la Intendencia, ¿no? Otro fenómeno, otro desafío son los cuidacoches que no están registrados. Acá, de hecho, en la Plaza Independencia cambia mucho, ¿no? Cambia mucho y es muy notorio cuando baja el sol, por ejemplo, que se van los cuidacoches registrados y aparecen otros que ya la gente no los conoce, que muchas veces son más agresivos, que justamente no tienen identificación.
Sobre ese otro fenómeno, ¿algo que agregar? Es que justamente eso es lo que motiva nuestro proyecto, terminar también con ese, de cierta manera con ese otro fenómeno en cuanto a prohibir la actividad irregular. Nosotros vemos que quienes están con voluntad de registrarse o quienes están en el registro ejercen esta tarea, como recién lo contaba Juan Carlos, de una manera que genera un vínculo con la comunidad que es muy positivo para el barrio. Después están los otros, que tenemos que diferenciar entre los cuidacoches y entre quienes buscan ejercer como cuidacoche para sacar alguna moneda, y que todos nosotros sabemos que muchas veces ni siquiera están cuidando, no lo están haciendo, sino que están intentando aprovecharse de la situación, y que es de lo que los vecinos mayoritariamente se quejan. Y por eso es que buscamos controlar y fiscalizar eso, prohibiendo esa actividad y incentivando a quienes estén dentro del registro, siguen distintas reglas, siguen obligaciones, como recién comentaba Juan Carlos, y el rol social que él comenta, para mí también es fundamental ponerlo sobre la mesa. Bueno, no es solo el hecho de ayudar y asistir en el estacionamiento, no es solo el hecho de prestar vigilancia y de cierta manera disuadir. Obviamente ellos no son garantes de la seguridad de los vehículos, pero tener una persona ahí que estar mirando todo ayuda a disuadir. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Lo tendría que hacer la policía? A ver, esas son otras discusiones, pero es algo que sucede y que creo que suma tener ese tipo de personas, pero que también ayudan en otras cuestiones. Como decía Juan Carlos, su vínculo con, por ejemplo, el patrullaje, está bueno, es importante. ¿Por qué no pensar en un sistema donde los propios cuidadores de vehículos tengan la posibilidad de acceder fácil, por ejemplo, a un sistema de denuncias, un sistema de reclamo con la comisaría de la zona? ¿Por qué no también asistir en otras tareas de la Intendencia? Por ejemplo, si en su cuadra hay un contenedor que se desborda, lo que sea, que tengan un canal directo de comunicación y puedan notificar de esas situaciones, y también no solo ejercer como cuidador, sino también sumarle a su rol de asistente comunitario, ¿no? Creo que está bueno eso también. Enseguida, después de la pausa, continuamos conversando con Fabián Bravetti, el edil del Partido Nacional, que presentó esta iniciativa para establecer una nueva reglamentación para los cuidacoches. Bueno, entre otras cosas, vamos a hablar de qué tipo de sueldo estamos hablando, qué tipo de salario podrían recibir los cuidacoches, cómo sería exactamente ese pago, si por ejemplo realizaría aportes a la seguridad social, cómo se establece de forma que no sea un desincentivo para que esa persona busque otro tipo de salida. Bueno, enseguida volvemos con todas esas preguntas que ya nos empiezan a llegar incluso al WhatsApp de En Perspectiva, a través de preguntas que tienen los propios oyentes y que yo le voy a trasladar. Hoy estamos abordando aquí en Perspectiva esta propuesta para una nueva reglamentación para cuidacoches, que incluye la posibilidad de un ingreso fijo generado a partir de la recaudación por el estacionamiento tarifado. ¿Por qué ir por este camino? Bueno, en eso vamos a profundizar ahora con el edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, que justamente es el impulsor de este proyecto. Hicimos un perfil un poco de las distintas situaciones que hay de cuidacoches, hablamos del origen de esta iniciativa. Vayamos ahora a eso, ¿no? A uno de los aspectos que ha generado más controversia quizás, que es el tema del sueldo, en la posibilidad de que se generen ingresos fijos para los cuidacoches, dinero que surgiría de lo que recauda la Intendencia por el estacionamiento tarifado. Primera pregunta, ¿por qué atarlo al estacionamiento tarifado? Bueno, nosotros buscamos atarlo al estacionamiento tarifado para ya encontrar de dónde obtener los recursos económicos de una fuente que ya la Intendencia tiene, que hoy en día muchos montevideanos pagan por poder estacionar en distintas zonas de la ciudad sin recibir nada a cambio. Es la posibilidad de poder estacionar ahí sin que a uno lo multen. Uno paga justamente para que la sanción no sea mayor, y lo que se busca con eso de la Intendencia es obtener una mayor rotación en el estacionamiento y en el dinamismo de la movilidad. Pero nosotros buscamos transformar ese aporte en una retribución desde la Intendencia a un beneficio y a un servicio. Por eso es que buscamos transformar esto y obtener los recursos desde ahí, para que tampoco nuestra iniciativa el día de mañana se transformara en una nueva carga para los montevideanos en sí, sino darle un destino específico. ¿Y tiene idea, por ejemplo, cuánto recauda la Intendencia por el estacionamiento tarifado y
y de qué porcentaje, porque eso no se establece en el proyecto, ¿no? El año pasado, en el 2022, la recaudación total por concepto de estacionamiento tarifado fue de unos 6 millones de dólares. Nosotros en el proyecto no establecemos qué porcentaje, porque también la idea es dejar la potestad desde nuestra norma de que la Intendencia esté facultada a celebrar estos convenios, que sepa de dónde sacar los recursos, pero no dejar la rigidez de decir, bueno, ¿hasta cuánto o dentro de qué margen? O sea, sino que desde no dónde. podemos hablar de un monto específico de salario para el cuidacoche. No, hoy en día no podríamos estar hablando de eso porque ese es el siguiente paso. Si tenemos la normativa... Ahí está, con la normativa después vemos, o sea, nosotros desde la Junta Departamental en todo caso habilitaríamos la iniciativa, ¿no? Exactamente. Y después eso lo interpretaría la Intendencia. Esto tiene dos patas. La pata normativa y la pata ejecutiva, que justamente es de lo que se encarga la Junta Departamental y la Intendencia. La Junta Departamental es la que elabora los decretos y las normas que regulan la actividad en el Departamento de Montevideo. La Intendencia es la que la pone en práctica y las que la ejecuta. Nosotros, con este artículo, con el artículo 13 específicamente del proyecto, facultamos a la Intendencia a celebrar este tipo de convenios como una herramienta para incentivar a la regularización y a la dignificación de la tarea, y después viene la otra parte de, bueno, tenemos la base normativa, estamos facultados a hacerlo, tenemos de dónde sacar los recursos, bueno, ahora vayamos a la aplicación y ahí sí habrá que hacer un estudio profundo de, bueno, cuántos cuidadores registrados hay, cuál es el perfil de cada uno, en qué zonas están, cuál es la demanda de cada zona, cuál es el tránsito, cuántos más se van a ir adhiriendo a este registro. También nosotros establecemos que quienes puedan acceder a este beneficio tengan un año o más de antigüedad en el registro, para que tampoco haya un corrimiento hacia esta actividad, sino que se premie a quienes en realidad ya están registrados y a quienes quieren pasar a la tarea formal. Ahí hay un primer tema a consultarle, más allá de que nos saca de lo del sueldo, pero ¿qué pasa con los no registrados? Van a seguir estando, ¿no? Hay quien va a decir, bueno, el problema que tenés hoy con esos cuidacoches que dijimos es más discutible si ejercen una tarea formal o no, va a seguir existiendo. Usted plantea en el proyecto prohibirlo. Exactamente. ¿Es viable eso? Bueno, es viable y se ha hecho en otras partes. Requiere obviamente de la voluntad política de hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, esto pasa a ser ahora una prioridad en cuanto a nuestro control, en cuanto a nuestra fiscalización, porque entendemos que la actividad irregular perjudica la buena convivencia y que tiende a otras situaciones que se están dando de abusos, que son las que no queremos permitir. Bueno, eso depende obviamente de la voluntad política de hacerlo y de sumarle al cuerpo inspectivo de la Intendencia la tarea de controlar esto. Como en algún momento fue prioridad de la Intendencia en la gestión de Tabaré Vázquez, por ejemplo, controlar la venta ambulante en calles, bueno, transformar hoy en día esta problemática creciente que tenemos de la informalidad y la irregularidad de muchos quienes ejercen como cuidacoches, bueno, y pasar a fiscalizarlo y prohibir esa actividad irregular para justamente pasar a un sistema de formalidad y de regulación total. Usted en el proyecto aclara que no pasarían a ser funcionarios públicos. Exactamente, porque ¿qué vínculo sería específicamente el que tendrían los cuidacoches con la Intendencia? Bueno, ahí nosotros dejamos abierto a que puedan haber distintos. Por ejemplo, se puede hacer un llamado de licitación, como se ha hecho en otros departamentos, para que una empresa, por ejemplo, se presente, sea la que contrate a los cuidadores de vehículos y, por ejemplo, pase a vender algún otro servicio como el estacionamiento de ticket tarifado. Ese es, por ejemplo, el modelo de San José, ¿no? Ese es el modelo de San José, es el modelo de Paysandú. Se hizo eso, pero claro, el cuidacoche es el que a uno le da el ticket de estacionamiento. Exactamente. Uno estaciona, hay un cuidador de vehículos asignado a esa cuadra y es el que le pregunta, bueno, cuánto tiempo va a estar en promedio, es el que le vende el ticket, y también en caso muchas veces de pasarse del tiempo, también es el propio cuidador el que hace una prórroga en eso, luego se la cobra en todo caso, o sea, se genera también eso de control, de ayuda y de asistencia al usuario. Y después se pueden buscar otros mecanismos. Usted está planteando, sí, esa posibilidad podría ser una, pero ahí el vínculo sería más del cuidacoche con la empresa tercerizada que gane la licitación del tarifado. Exactamente, eso es una de las posibilidades que nosotros dejamos abierta porque nos pareció interesante cómo se aplica en otros departamentos. Después puede haber, por ejemplo, el arrendamiento de servicios, concesión de uso del espacio, que ya sea algo más directo desde la Intendencia con el cuidador del vehículo. La idea es establecer esto en la normativa, poner el tema sobre la mesa, ver de dónde se pueden obtener los recursos y estudiar en conjunto cuál puede ser la mejor forma de aplicación, que como vemos ahora pueden ser desde distintos aspectos, incluso hasta puede ser a través de la contratación de una cooperativa,
formada por los propios cuidadores de vehículos. Ya hay, por ejemplo, una asociación de cuidadores de vehículos. Entonces, creo que hay varias aristas de donde podemos aplicar esto. ¿De cuánto se imagina que podría ser el salario? O sea, está bien, usted dice, no quiero comprometer una cifra en lo que es la iniciativa, pero ¿de qué podemos estar hablando como para que eso atienda la situación de Daniel y de Juan Carlos, ¿no? De los testimonios, por ejemplo, que decíamos, y que le sea rentable? Hoy en día, hacíamos el cálculo, Daniel saca 15.000 pesos por mes trabajando todos los días cuando recoge por día 600 pesos. Bueno, yo creo que si nosotros logramos reglamentar bien esta tarea, dignificarla, dotarla de funciones, dotarla de formación, incluso de otras funciones que sumen a lo que hablábamos nosotros ahora hace un ratito de los cuidadores de vehículos como asistentes comunitarios. Bueno, darles otras tareas, otro rol social, quizá de vinculación con otras áreas de la Intendencia, con áreas como la policía. Bueno, si logramos dotarlo de eso, si tenemos los recursos del estacionamiento tarifado, la intención es, a través de eso, poder avanzar también en la dignificación en cuanto a lo que reciban. La Asociación de Cuidacoches reclama hace mucho tiempo la posibilidad de que se les pague un sueldo mínimo. Eso no ha sido posible hasta ahora porque sin una reglamentación clara, sin una normativa clara, sin dotarlos de mayores funciones e información, no ha estado sobre la mesa, pero quizá ahora pueda ser algo que empiece a ser discutible. ¿Realizarían aportes a la seguridad social con esta esa es una de las principales intenciones nuestras también, que puedan acceder al sistema de seguridad social. Muchos de ellos, Daniel creo que era el que tú mostraste el audio primero, sí. Hace 10 años que está trabajando como cuidacoche, y si hace 10 años que está como cuidacoche, hace 10 años que él está trabajando y que no está aportando a la seguridad social, y eso se da en muchísimos casos. Entonces, o sea, sería una vía para empezar a formalizar, digamos, por ese otro lado, desde la seguridad social. Esa es una de nuestras principales intenciones también, para que ellos después puedan acceder a los derechos como cualquier jubilado, y también acceder, por ejemplo, al FONASA, como cualquier otro trabajador, como ellos ya lo están ejerciendo. Entonces también es avanzar en el cuidado, en la dignificación y los derechos también para ellos, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la propina en este caso? O sea, esto ¿sustituiría la propina que hoy se le da en general por cuando uno está conforme y quiere darle? Bueno, nuestra intención es que sí, para que justamente no hayan luego lo que conocemos como avivadas, entre comillas, decir, bueno, igual ya se me paga, pero che, ¿no tenés alguna cosa para dejarme? Porque todo suma. Y ahí estaríamos de nuevo en ese círculo vicioso del que estamos hablando, de las presiones, las situaciones incómodas. Entonces, nuestra intención también es eso. Bueno, si ya nosotros estamos aportando a través del estacionamiento tarifado, estamos pagando por estacionar, todos se sacan los recursos de ahí, bueno, evitemos luego tener abierta esa posibilidad. Pero es algo que también estamos abiertos a discutirlo en la comisión cuando se discuta este proyecto. Lo que pasa es que es bravo, ¿cómo prohibimos la propina como tal, no? Bueno, pero claro, ¿no? Es bravo, pero ahí también si habilitamos mecanismos de denuncia, por ejemplo, anónima de los propios ciudadanos, bueno, también uno puede decir, che, mirá, a notificar la Intendencia de Montevideo, bueno, no, el cuidador de acá pide o solicita propina, y eso luego pasa a estudio y se constata si es así o no, y bueno, y a través de esos mecanismos lo podemos ir controlando, pero esa discusión estamos abiertos a darla, pero nuestra intención es ir por ese camino, sí. Después un aspecto, a ver, que ha estado planteado claramente en el debate tiene que ver con, bueno, dar este paso de convertir en un trabajo más formal al cuidacoche también es una figura polémica en cuanto hay gente que acepta, ¿no? Que tiene un rol social, que cumple con un servicio, y hay quienes dicen, no, es una imposición, no tengo por qué, ¿no? Para muchos esta iniciativa implica, entre otras cosas, formalizar la mendicidad, ¿no? ¿Qué responde a esta crítica? Bueno, yo lo que diría es que pensemos fríamente y lejos de las emociones iniciales y de rechazo que nos da sobre la realidad de los cuidadores de vehículos. Primero con un poco de sensibilidad social y también de realidad. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuidadores de vehículos que son amables, que tratan a uno bien, que generan un vínculo con el barrio, que ayudan en el estacionamiento, que realmente bichan y cuidan los vehículos? Y cuántos de nosotros también conocemos de los otros, ¿no? De los que generan incomodidades y que son los proclives a los problemas de convivencia de los que yo hablaba, que motivaron el inicio de este proyecto. Entonces, a partir de eso, ¿por qué no potenciar
dignificar, incentivar a estos primeros de los que yo hablaba, aquellos buenos ciudadanos, buenos cuidadores de coches que cumplen con ese rol social, y por qué no, justamente con otras políticas como la prohibición de la irregularidad, disminuir a aquellos otros que aprovechan de esto la vivada para muchas veces pasarse con los conductores. Por eso es que yo creo que este proyecto es íntegro en cuanto abarca los distintos aspectos, y no es que institucionaliza la mendicidad, no es que institucionaliza los abusos y las presiones, sino que justamente busca terminar con eso, pero es realista en cuanto a que no busca una prohibición total, que sí sería realmente inaplicable y que sí te generaría un perjuicio para un montón de personas también. ¿No puede generar desincentivos a búsquedas de otras alternativas? Pienso también, todos conocemos cuidacoches que dicen, bueno, a ver, si hacemos el cálculo de mínima que hacíamos con Daniel, ¿no? 15.000 pesos al mes. Bueno, pero acá tengo cierta libertad, dicen muchos, ¿no? O sea, está bien, tengo que estar, me lleva un tiempo sumar esa plata, pero es cierto que no tengo jefes, me manejo, ¿no? En cambio, aspirar a un trabajo formal en una empresa de seguridad, en una empresa de limpieza, seguramente no me implique un incentivo por el lado del sueldo, ¿no? En respecto a lo que ganan. ¿Esta iniciativa no puede profundizar eso? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Primero que nada, porque justamente terminamos con eso de no hay reglas, no hay control, no hay jefe, no hay nadie que determine los lineamientos para esta actividad. Eso se termina con nuestro proyecto y se pasa a asumir un control y una fiscalización efectiva en la actividad. Que sí, que eso ha sido lo que muchos argumentan para ejercer la actividad, y muchos también lo argumentan para no pasar a la formalidad, para no pasar a un registro. No lo quieren porque justamente tienen que terminar con ese sistema de lo que ellos entienden como una libertad absoluta donde nadie los manda. Bueno, eso se acaba porque justamente lo que necesitamos es que haya reglas claras, que haya una fiscalización efectiva para terminar con todos esos problemas de la irregularidad. Sí, y después, ahí no está claro, por ejemplo, cómo controlaría la Intendencia esas 8 horas, ¿no? Y demás. Bueno, a ver, eso ya la Intendencia hoy en día, quienes están registrados, lo controla a través de un sistema donde les hace pasar control de asistencia, y por ejemplo hacen un control rotatorio por los distintos lugares rotativo por los distintos lugares de Montevideo, con inspectores de tránsito, pero obviamente es una fiscalización muy pobre, con 8 inspectores para designados para controlar a los 780 que hay registrados. Nosotros buscamos avanzar de eso. También hemos recibido aportes de otros organismos del Estado que también se podría estudiar la posibilidad, en conjunto con la Intendencia, de diseñar distintos tipos de aplicaciones a través de lo que es la tecnología para justamente, a través de un sistema georreferenciado, por ejemplo, poder controlarlo efectivamente en cuanto al cumplimiento de horas, del lugar de ubicación. O sea, hay muchos aspectos donde podemos avanzar e innovar en la materia, pero quiero hacerte el último comentario sobre este tema de los desincentivos. Yo creo que no podemos hablar de desincentivo cuando estamos hablando de personas que tampoco nunca han conocido un incentivo, porque la mayoría de los cuidacoches son personas que han estado por fuera del sistema, que son personas que viven en la vulnerabilidad extrema, y muchas veces conocer la oportunidad de que a uno se le dignifica la tarea, que se le reconoce un trabajo, que se le reconocen los aportes, es el incentivo también, creo yo, para dar ese primer paso de salir adelante y de buscar mejorar. Entonces yo creo que lejos de un desincentivo es la oportunidad que tenemos de incentivar a muchas de estas personas a salir adelante. Estoy mirando muchísimos mensajes desde la audiencia. Raúl plantea: veo sensato en muchos frentes el proyecto que propone el edil. Sería bueno avanzar con el tema evitando politizaciones, dice. Respecto a eso, ¿algún comentario? Bueno, nosotros hemos intentado mantenerlo lo más lejos de las politizaciones posibles. Obviamente que todas estas cuestiones son políticas, y de hecho hacemos política y estamos en órganos políticos, y desde los órganos políticos que lo presentamos. Capaz que él se refiere a cuanto la crítica que nosotros hacemos, que la Intendencia quizá no controla efectivamente la tarea. Creo que iba por ahí. Creo que va por ahí, pero también es una realidad que nosotros tenemos que marcar, porque también de ahí nace nuestro proyecto, de que no hay un control efectivo y que también necesitamos que la Intendencia sea responsable. Pero lo hacemos, es una crítica que hacemos también con mucha responsabilidad, con mucha altura, lejos de politizarlo y hacer una crítica específica, por ejemplo, a la autoridad máxima de la Intendencia. O sea, hacemos una crítica a la gestión del día a día que viene fallando en este sentido.
¿Ha hablado con sus colegas, con ediles frente amplistas, por ejemplo, a propósito de cómo ver la iniciativa? Nosotros hemos tenido conversaciones informales con ediles del Frente Amplio, incluso antes de que este proyecto estuviese sobre la mesa, y siempre ha habido una buena disposición a avanzar en cuanto a una mejor regulación, porque han entendido que es algo que ha venido faltando, que es una población que no viene aceptando bien el tema del registro, pero ante la presentación de nuestra propuesta, por ahora ha venido siendo más cauta la respuesta, el silencio, en cuanto, supongo yo, que será analizar y esperar un poco más qué impacto tiene esto y también qué alcance y y cómo se genera la opinión pública. Y también porque obviamente tiene el tema que toca recursos presupuestales que tiene la Intendencia y que eso es algo que la administración, los que estamos en esta tarea de la Junta Departamental, sabemos que no le gusta que nos metamos con los recursos que tiene, entonces han sido bastante cautos. Pero yo creo que esto puede terminar en un buen fin en cuanto a que avancemos en una mejor normativa y en una mejor regulación. Tengo esa esperanza de que podamos trabajar incluso en algo mejor que este proyecto. Este proyecto es la base, es sumamente perfectible. Yo lo pongo sobre la mesa, lo pongo en discusión y me gustaría incluso que se pudiese mejorar con la visión de las distintas bancadas, incluso hasta la visión de la propia Intendencia. Voy con más mensajes. Diana dice, como conductora espero que se contemple la situación de que el servicio de cuidacoches es una oferta de servicio que se acepta o no, porque ya tenemos la obligación del estacionamiento tarifado, dice. Respecto a eso va en línea con lo que usted decía, o sea, no tendrían, primero se prohibiría directamente o se fiscalizaría a esos cuidacoches que exigen determinada suma, ¿no? Exacto. Pero además habría una línea para hacer denuncias. Si uno padece esa situación de que le exijan plata, le exijan dinero, podría denunciarlo. Exactamente. Y también usted ponía énfasis en el control efectivo de la Intendencia en cuanto a efectivamente controlar que esas situaciones de abuso no se den. Exacto, y también la Intendencia pasa a estar obligada a través de nuestro decreto a dar una respuesta a esas denuncias en un plazo de 7 días. Las denuncias se pueden hacer anónimamente, tienen un número expediente para poder seguirlas y para que los vecinos y los propietarios de los vehículos puedan tener una notificación lo más rápido posible. Y y también en cuanto a que si podemos aplicar este sistema, si ya hay alguna especie de incentivo y retribución para ellos, obviamente dejamos de lado eso que se comentaba de, si yo ya pago el estacionamiento tarifado, además tengo que pagar, esto es una oferta y yo puedo elegir si sí o si no, pero asumámoslo como un servicio que ya está instalado, sin generarle a los propietarios de los vehículos esa doble imposición de pago el estacionamiento tarifado y además me siento de cierta manera obligado a pagar. Que dicen, podría funcionar como lo que hace uno con un mozo, ¿no? Que sabemos que cobra un salario y un mínimo y lo puede mejorar sustancialmente con la propina en caso de que la persona, el cliente, le deje. Usted lo que pone énfasis en que no sea una exigencia, sino por propia voluntad de la persona. Sí, exactamente. Más mensajes. Marta de Parque Valle dice, no quiero opinar sobre los cuidacoches, pero ¿se dan cuenta de que vemos normal que haya que cuidar los vehículos en la calle? Conozco la realidad, pero ¿cómo ha retrocedido este país en unos 50 años? Y plantea que es muy triste. Después, por otro lado, Daniel dice, cuando ando por Buenos Aires, yo no abro el garage sin que me asista un cuidacoche, porque se te meten a robar. Y ahí la figura, entiende él, es fundamental. Después... acá hay varios oyentes que van con esta pregunta. Guillermo ahora es la última que llegó, pero plantean, ¿no hay un plan de reconversión laboral para los cuidacoches? No hay. Al menos nosotros no hemos tomado conocimiento y venimos estudiando el tema de los cuidacoches desde hace mucho tiempo. No lo hay, pero también yo creo que estas iniciativas justamente ponen de manifiesto estas situaciones, las hacen reconocer y también podríamos avanzar desde la Intendencia en conjunto con otros organismos de gobierno nacional, por ejemplo, en generar esas tareas de reconversión, incluso como hablábamos, de que puedan asistir en otras funciones, también que puedan reconvertirse laboralmente. Pero un primer paso también es dignificar, reconocer la tarea, generarles aporte para que también asistan a sistemas de reconversión. Por ejemplo, nuestro proyecto establece formación en cuanto a seguridad vial, formación también en cuanto a cómo desarrollar la actividad, y eso después se puede ir abriendo a otros cursos, a otro tipo de formación que estaría bueno profundizar, pero nosotros no conocemos que exista.
Germán plantea, si queremos ayudar a las personas en esa situación, eso está muy bien, pero no perpetuando esa figura. Convertir la figura del cuidacoche en un trabajo formal es un desatino por donde se lo mire, considera él. Yo ahí, lo mismo se decía hace muchos años de la situación de los hurgadores. Se decía lo mismo, los hurgadores después empezaron a reclamar su regularización, su formalización, y justamente existió una reconversión laboral que hoy terminó con que muchas personas que hacían de clasificadores hoy pasen a estar insertas en un sistema de clasificación de residuos, donde incluso muchos de ellos trabajan en las distintas plantas de reciclaje que hay en la ciudad. ¿Por qué no pensar que esta iniciativa, este primer paso, pueda terminar el día de mañana en algún sistema parecido, o con los propios cuidadores de vehículos ejerciendo algún otro tipo de tareas más de servicio a la comunidad en otras áreas que tiene la Intendencia, por así decirle, o en otras áreas que se pueda entender? Porque también pensemos que la actividad quizá de los cuidadores de vehículos no va a ser para siempre, porque también los sistemas de seguridad se van sofisticando, van avanzando, entonces hay muchas cosas que van a desincentivar esta tarea dentro de muchísimos años. Pero ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos en el ahora? Bueno, ahí es a donde apuntamos nosotros. Otro mensaje, en este caso, Oscar plantea, buenas, ¿cómo pueden presentar un proyecto sin hacer una evaluación económica? Bueno, primero que nada, nosotros somos los que establecemos la normativa de Montevideo. La evaluación económica la hacemos en cuanto a, bueno, de dónde obtener los recursos, de qué forma. Después sí, obviamente, no es que no lo hayamos hecho en cuanto a porque no tenemos el número específico de cuánto va a cobrar cada uno, porque eso también puede ser muy variable, porque eso también va a depender de los días, de la zona, del horario. Entonces sería irresponsable hasta desde la propia normativa establecer un monto, y obviamente eso después queda sujeto a la aplicación y al estudio concreto de la actualidad, y va a ir variando también. Entonces por eso es que no lo establecemos. El análisis lo hacemos en cuanto a que vemos de dónde obtener los recursos, de qué forma, y analizamos también cómo lo han hecho otros departamentos. Sí, hay algunos oyentes que hablan de experiencias, por ejemplo la de Paysandú, que entienden que no es del todo buena, pero ahí habrá que profundizar después en esas experiencias de las otras intendencias. Lo otro a tener en cuenta, que no lo mencionamos, el proyecto apunta a que, por ejemplo, el Mides contemple dentro de los cupos de refugio, reserve lugares, ¿no? Eso creo que lo mencionamos al pasar, pero, o sea, estos cuidacoches que se regularizarían pasarían a tener cubierto, digamos, ese lugar en la noche, y por tanto podrían volver a su lugar de trabajo, podrían ir a descansar y no dormir a la intemperie, y volver a su lugar de trabajo y tener la cuadra reservada, entre comillas, ¿no? La cuadra asegurada. Sí, en realidad eso es algo que nosotros no podemos establecer de la normativa departamental, porque no tenemos competencias sobre sobre acciones de gobierno nacional, pero sí, en cuanto a que fortalecemos la regularización, también tiene que venir acompañado de otras políticas focalizadas desde el MIES hacia esta población, que nosotros hemos tenido conversaciones al respecto para justamente tener temas de reserva de cupos, temas de extensión del horario. Específicamente, estoy revisando acá en el proyecto. Lo que está es la preferencia. Se señala en la exposición de motivos. En la exposición de motivos, ahí está, no está dentro del texto. Y está la preferencia en el otorgamiento de los permisos de cuidadores de vehículos para estas personas que sean usuarias del MIES. Pero sí, sabemos también que desde el MIES y la Intendencia de Montevideo han tenido conversaciones en este sentido, conversaciones de trabajo para ver justamente cómo generar acciones en conjunto que asistan a esta población, pero sí, esa es una, que la hemos conversado y que está sobre la mesa. Hay varios que apuntan, o hay uno por lo menos que apunta que la mayoría de los cuidacoches ganan mucho más que estos 15.000 pesos que nosotros calculamos. Dice, sé de alguien que gana 3.000 por día. Es cierto, hay en zonas donde pueden haber determinados eventos incluso, ¿no? Que, efectivamente son más redituables para esos cuidacoches, ¿no? Ahí también lo que se prevé es que se pueda distinguir zonas de Montevideo. Sí, exactamente, que se puedan distinguir zonas, y también el tema de los eventos. Hoy en día, cualquiera de nosotros que vaya a un evento público, nomás ir al estadio, vemos como eso es tierra de nadie. Hay una tarifa fija que te ponen de antemano, cuando salís ya no están,
prácticamente es una extorsión, porque si vos no le dejás plata, ya sabemos que suceden un montón de situaciones donde tu vehículo queda en riesgo. Y también este proyecto lo que propone es controlar ese tipo de espectáculos, y también el otorgamiento de los permisos para ahí, donde todos los que estén en el registro de la Intendencia pasan a tener el incentivo de que en cada evento público que hay un sorteo que se realiza con todos ellos, donde se asignan para estos espectáculos, que también es algo que vimos interesante, también para terminar con lo que viene sucediendo en los eventos deportivos mayoritariamente, que viene siendo una situación muy jodida. Dice, por ejemplo, en el Campeón del Siglo, estacionás y te exigen 200 pesos, y eso al lado del policía, por ejemplo, ¿no? Sí, como totalmente. Algo que está instalado y nadie hace nada. O sea, lo que yo decía al principio, ¿no hay una miramos figura para el ahí costado a la que se pueda apelar en esos casos? Hoy en día en la ley de faltas de lo que estaría contemplado, ¿no? Es que sí, nosotros lo que pretendemos es que esto esté contemplado en tema de ley de faltas, pero también quien puede aplicar el sistema de ley de faltas es justamente el gobierno departamental, como se hace, por ejemplo, cuando hay ocupación indebida en los espacios públicos, que es el gobierno departamental quien inicia el procedimiento. Nosotros proponemos que en esta situación con los cuidadores de vehículos irregulares sea la Intendencia también la que inicie ese proceso y que sea un proceso de falta. Edil Fabián Bravetti, del Partido Nacional, de la lista 40, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar más adelante. Entonces, si avanza esta iniciativa, ¿tiene previsto ahora algún tipo de contacto, por ejemplo, con la Intendencia en particular? Sí, nosotros vamos a proponer ya en estos días solicitar recibir a la Intendencia de Montevideo, a la unidad de cuidadores de vehículos que hay incluso, y a otras autoridades también del Gobierno Nacional, para profundizar en el estudio del proyecto y, como yo decía, que este sea el puntapié inicial para atender una situación, un fenómeno social que hay, que está vinculado a muchos problemas también, y que generemos mejoras para los vecinos. Esa ha sido nuestra intención desde nuestro lugar en la Junta Departamental. Y bueno, por último, agradecerles a ustedes por la posibilidad de entrarle un poco más de lleno al proyecto, y de también recibir los intercambios de los oyentes para justamente poner este tema sobre la mesa y que podamos ir avanzando en mejorar la convivencia urbana y también la calidad de vida de muchos cuidadores de vehículos. Gracias. Que pase bien.